hoy sobre eczemas. La clase que vamos a desarrollar hoy es un tema bastante frecuente, común, y estoy seguro que en algún momento ya vieron algunas de estas enfermedades. Como les comenté, alguna vez también ya habrán escuchado la palabra dermatitis. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es la famosa dermatitis o eczemas. En realidad, esta patología es, resumiendo, una inflamación cutánea, ¿verdad? Así como su término es bastante amplio, es fácil de- de identificar, pero muchas veces es difícil de identificar la causa. ¿Mm? Los términos, como les comenté, eczema y dermatitis son sinónimos, se puede usar indistintamente y se refiere para describir esa inflamación de la piel. Algo característico de los eczemas que tenemos que tener en cuenta para diferenciar de otras patologías que ya vimos o que vamos a ir viendo es justamente la presencia de prurito. O sea, para que haya eczema o para pensar en eczema tengo que tener prurito, ¿ok? Tiene que haber picazón. El paciente, de hecho, normalmente consulta por ese motivo. Independientemente de la causa, independientemente del tipo de eczema que vayamos a ver, ese estímulo que genera esa inflamación de la piel, cuanto más persistente sea, entonces vamos a tener tres grandes fases, ¿sí? Podemos tener un eczema agudo, que como dice su nombre, es más reciente, esa exposición a la sustancia que inflama la piel es más reciente, y vamos a tener principalmente lesiones como eritema, que es enrojecimiento de la piel, edema, que es la inflamación, y la aparición de lesiones principalmente líquidas, ¿sí? Pueden aparecer algunas vesículas, algunas ampollas y una exudación. Cuando ese estímulo persiste, vamos a comenzar a ver entonces lesiones ya de la fase subaguda. Ahí vamos a tener principalmente esas lesiones de la fase aguda se secan sobre la piel, entonces vamos a tener la aparición de costras y lesiones descamativas. Y si ese estímulo sigue persistiendo, después vamos a tener entonces el eczema crónico. En el caso del eczema crónico, entonces ya vamos a encontrar más bien lesiones secas, ¿sí? Liquenificación, que cuando vimos la parte de lesiones elementales dijimos justamente que se da por el rascado crónico, dijimos que el eczema produce prurito, entonces ese rascado constante y frecuente termina produciendo la liquenificación, que es el engrosamiento de la piel, acentuación de los surcos. Eso también hace que la piel se vuelva menos flexible, entonces puede tener grietas y pueden aparecer fisuras también. ¿Mm? Entonces eso sería cómo va evolucionando, ¿sí? Independientemente de cuál sea la causa. ¿Sí? Vamos a ver que las causas pueden ser múltiples y hay varias formas de clasificar a los eczemas. Otros les clasifican principalmente enfocando ya en el tratamiento del eczema de fase aguda, que son las que tienen lesiones líquidas, y el eczema de fase crónica, que son las que predominan las lesiones secas. Eso también influye un poco en el tratamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tratamientos, sobre todo cuando son tópicos, entonces cuando son en la fase aguda, se usan también medicamentos de base líquida, principalmente lociones, soluciones, entonces se pasa sobre la piel. Y cuando son lesiones crónicas, dijimos que predominan entonces las lesiones secas y en esos casos se enfocan los tratamientos en preparados más grasos. Y entonces usamos cremas, pomadas y ungüentos. Otra clasificación es dependiendo de cuál es el agente causal. Si es un agente endógeno, que es una cuestión propia del paciente, y otro sería el eczema exógeno, que van a ser por sustancias externas. Y lo más frecuente, obviamente, son por sustancias externas. Vamos a ver también qué son los distintos tipos. Esos tipos vamos a ver hoy, ¿sí? Y esta clasificación es la que quiero que manejen principalmente y que se relacionen un poquito más bien con la causa. Tenemos entonces el eczema de contacto o dermatitis de contacto, que ya habrán escuchado alguna vez, que se subdivide nuevamente en dos tipos, los alérgicos y los irritativos. Ahí la primera cuestión que quiero que tengan en cuenta es que por más que uno se llama dermatitis de contacto alérgica o dermatitis de contacto irritativa, en ambos vamos a tener irritación o inflamación de la piel, ¿sí? ¿Ok? Luego tenemos la dermatitis atópica o el eczema atópico, que se puede manifestar en tres etapas durante la vida, ¿verdad?
la fase lactante, en la fase de lactancia o en la forma adulta. Y luego tenemos un grupo especial de eczemas que son los que no encajan en ninguno de estos, ¿verdad? Que son formas especiales de manifestación que vamos a hablar al final. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces viendo la dermatitis de contacto alérgica. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? La piel normalmente se expone diariamente, que de hecho nos sirve, una de sus funciones es servir de barrera, ¿verdad? Entonces diariamente también se expone a varios agentes y sustancias del medio y muchas veces pueden estar relacionados inclusive al ambiente laboral donde nos exponemos a ciertos productos con mucha frecuencia. Lo que ocurre es que eh, algunas de esas sustancias pueden terminar siendo detectadas por el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces detecta que no hace parte del cuerpo y van a desencadenar un mecanismo inflamatorio que normalmente se dice que es la hipersensibilidad de tipo 4, que es la retardada. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces para desarrollar la dermatitis de contacto alérgica previamente yo tuve que tener contacto con el alérgeno, o sea, tuvo que haber una sensibilización. ¿Sí? El sistema inmunológico tuvo que estar expuesto a esa sustancia y lo que vamos a ver que varía un poquito es que tenemos algunas sustancias que son altamente alergénicas, entonces en pocas exposiciones producen los cuadros y tenemos sustancias que tienen un bajo poder alergénico, entonces el contacto tiene que ser mucho más frecuente o de larga duración como para que produzcan esos cuadros. ¿Sí? Ahora sí, lo que hay que tener en cuenta es que una vez que una persona está sensibilizada a algún componente, cada vez que se expone a esa sustancia va a desarrollar nuevamente el cuadro. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poco más fácil de entender. Ahí alguien ya tiró alergia al reloj, sí, bueno, es algo frecuente. Eh, Alguien preguntó ahí cuál es la diferencia de eczema con la sarna costrosa. Son dos patologías diferentes. En el caso del eczema es una hipersensibilidad, o sea, una respuesta inflamatoria realmente exagerada por parte de la piel, donde no hay ninguna relación con un agente, en ese caso como sería el ácaro, el Sarcoptes cabiei, que sería la sarna. ¿Sí? Esa es la diferencia. No sé si la pregunta es clínicamente. Si la pregunta, Yasmin, es clínicamente, de hecho, cuando vayan a leer ahora para el examen final de vuelta a sarna, van a encontrar que dentro del diagnóstico diferencial justamente vamos a encontrar los eczemas también, que son un diagnóstico diferencial. Entonces ahí el interrogatorio, por eso dijimos, cuando hacemos el diagnóstico de sarna, normalmente preguntamos si algún otro miembro de la familia también padece. Entonces eso va sumando puntos para sarna, ¿verdad? Y cuando hay más prurito por las noches, esas características son las que nos van orientando, ¿verdad? El nivel socioeconómico también nos puede orientar un poquito, ¿verdad? Bueno, siguiendo un poquito con allá hablamos de un diagnóstico diferencial que es importante realmente. Eh, si bien ella preguntó por la costrosa específicamente, ¿verdad? Pero esa es la forma más grave de sarna. Con sarna en general es un diagnóstico diferencial. Eh, con respecto a las causas, entonces ahí alguien ya mencionó, igual alergia al reloj, correcto, justamente es uno de los más frecuentes en las mujeres y se da eso por el níquel. El níquel está presente sobre todo en los metales de las billuterías. Entonces es muy común también la alergia que tienen algunas personas en el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Entonces en realidad es al metal del material con el que fue hecho el aro. Una vez que una mujer o un hombre en realidad, bueno, ya iba a ser anticuado mi comentario, bueno, una persona que usa aros, mm, entonces depende más que nada del material y es por eso que los piercings se hacen con metales a veces como dicen acero, acero quirúrgico, etcétera. Esas cosas son porque tienen un potencial alergénico menor, mucho más bajo, ¿verdad? O en los bebés muchas veces se dice que el primer arito tiene que ser de oro, de plata, justamente porque esos son metales más nobles y tienen un bajo poder alergénico, entonces no van a producir esos inconvenientes. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los relojes, etcétera. Ahí que se vendían ahí en el centro, en las calles, justamente tienen más cantidad de níquel, que son metales más baratos. Entonces, ese contacto frecuente con la piel termina
en algún momento sensibilizando la piel y una vez que se sensibiliza cada vez que se expone, entonces vamos a tener esas lesiones que como mencioné, a medida que persiste vamos a tener más bien lesiones líquidas y si persiste más vamos a tener más bien lesiones secas. ¿Ok? En el caso de los hombres, lo más frecuente es el cromo, que puede estar presente, por ejemplo, en el cemento, que es algo común en los albañiles, por ejemplo, en portugués los pedreiros. Eh, entonces lo que ocurre justamente es, nunca habrán visto un albañil trabajando con guantes, ahora manipulan el contacto frecuente también con el cemento, en algún momento le puede terminar sensibilizando, entonces también van a tener el eczema. ¿Sí? Además de eso también los hombres pueden tener la bisutería, por ejemplo, en los cintos, ¿sí? Eh, en la hebilla de los calzados, en algunos casos también el tratamiento que se hace para el cuero puede tener también sustancias que pueden sensibilizar el hombre, entonces también en los calzados muchas veces pueden aparecer. Otros alérgenos más frecuentes son la parafenilendiamina, que puede estar presente en los tintes de pelo, entonces estoy seguro que alguna vez habrán escuchado o visto a alguien también que dice que no se puede teñir el pelo, ¿verdad? Porque tiene también las reacciones. Eh, y es lo mismo, sin darse cuenta, imagínense, uno comienza a pintarse el pelo y todo, por lo menos cada 22 días, normalmente en promedio una vez al mes, se hace ese tinte, entonces a lo largo de los años es una vez al mes que se expone a esa sustancia. Una vez que el paciente se quede sensibilizado a esos productos y en realidad no tiene relación con el amoníaco, ¿sí? No quiere decir que el tinte sin amoníaco sea menos alergénico, eso es una confusión que ocurre también con frecuencia. Las personas creen que el que es sin amoníaco es más suave o algo por el estilo, en realidad no es tan así. Y muchas veces no es a eso lo que el paciente se sensibiliza, ¿verdad? Hoy en día también los tatuajes de henna o las cejas también es muy común, a veces se termina pasando con demasiada frecuencia, ¿verdad? Algunos perfumes también pueden tener, pueden ser los alérgenos o algunos anestésicos tópicos, algunos antihistamínicos tópicos también, por eso no se recomiendan mucho. También pueden entonces terminar produciendo un eczema de contacto alérgico una vez que el paciente está sensibilizado. ¿Mm? Si te voy fijándome en las preguntas. Y este cuadro es el que quiero que sepan bien. No, mentira, no hace falta que sepan todo ese cuadro. En realidad es para que vean nada más que las causas o los agentes que pueden desencadenar dermatitis de contacto alérgica son varias, ¿sí? Así que por eso les digo que muchas veces puede ser difícil determinar la causa específica, pero clínicamente es fácil de detectar, ¿no? Entonces, si ven, va de metales, medicamentos, antisépticos, desinfectantes, cementos, maquillajes. Entonces, como le dije, a veces también tiene que preguntar a qué se dedica el paciente. Por ejemplo, el látex, que pues, es algo común en los médicos también, que después de varios años de ejercer la profesión, el uso constante, frecuente y retirar y poner el guante, puede terminar sensibilizando la piel. Entonces, una vez que se sensibiliza, el paciente cada vez que use guantes de látex va a sentir prurito en las manos, etcétera. Es algo común entre los médicos también después de unos cuantos años de ejercicio de la profesión, ¿verdad? El caucho, en algunos casos también, anestésicos locales, medicamentos, una serie inclusive plantas, ¿verdad? Algunas plantas son alergénicas también, tienen la secreción que tienen algunas plantitas, también pueden producir entonces eczema de contacto alérgico, ¿verdad? Puede haber de formas agudas o crónicas, eso va a depender principalmente cuánto más el paciente se va exponiendo a esas sustancias, ¿verdad? Y como les comenté, normalmente uno se expone a esas sustancias en el ambiente laboral principalmente. Entonces es muy importante en la historia clínica preguntar a qué se dedica el paciente, qué hace. Entonces uno ya va teniendo, si dice que es albañil, si es mujer, bueno, ya iba a hacer un comentario anticuado, ¿verdad? Eh, bueno, en fin, vamos a usar ese ejemplo nada más. O si es médico, como estuvimos diciendo, bueno, vamos a ver que está mucho en contacto con látex probablemente, ¿sí? Eh, Hay algunas preguntitas que voy a leer. Ya respondí esas. Bueno, algunas personas justamente por el tipo de metal. En realidad lo que hay es alergia al níquel normalmente, ¿verdad? Pueden haber también a otros metales. Una persona puede ser alérgica al sudor.
Sí hay casos descritos y normalmente esas personas pueden tener más bien dermatitis atópica que enseguida vamos a mirar, ¿sí? Inclusive hay casos de urticaria al agua, etcétera. No es tan descabellado esa opción. Parece medio loco, pero sí existen casos. Eh, el clima caliente puede empeorar, sí, en general el calor empeora las pieles sensibles, ¿sí? Y en los bebés, cuando son bebés, hay que ver si no tienen dermatitis atópica, ¿verdad? Que normalmente mejoran naturalmente con el tiempo. Bueno, algo que también hay que tener en cuenta con la dermatitis de contacto alérgica es que una vez que el paciente ya estuvo sensibilizado, o sea, al inicio vamos a tener algo que se llama morfotopografía. Entonces esas lesiones se van a limitar y van a aparecer principalmente en las zonas donde hubo contacto, ¿sí? Entonces acá un ejemplo, si se fijan en este tipo de lesiones, se ven que son lesiones ya más bien secas. Entonces probablemente es un eczema crónico y dice que es el caso de un hombre que trabaja en construcción, entonces probablemente sea el cromo del cemento, ¿verdad? Entonces eso termina produciendo lesiones secas y recuérdense, eso va a estar acompañado de prurito, ¿verdad? Eh, lo que les comentaba era de la morfotopografía, algo característico, justamente como ya estuvieron mencionando ahí, el reloj, ¿verdad? A veces la tapa y la parte posterior, inclusive en algunos casos puede diseñar, acá como se ve esto acá, casi dibuja el cuadrado del, del reloj, ¿verdad? Normalmente la tapa está hecha de otro material, entonces puede aparecer ahí. Eso se llama morfotopografía. Entonces, sobre todo en las primeras exposiciones, se va a limitar a la zona donde hubo el contacto. Y en este caso, ya sabrán, ¿verdad? Sería el caso de la parafenilendiamina que está presente en la ENA. Entonces, en este caso sería un cuadro agudo, ¿verdad? Se ven que son lesiones más bien líquidas, aparecen acá unas pequeñas vesículas y acá unas pequeñas ampollas. Sería en la fase aguda, ¿verdad? Estas son otras imágenes, ya dijimos el ejemplo del aro, en realidad en ese caso es el níquel también, esto normalmente es el níquel también, y en algunos casos en la región periumbilical eh, puede aparecer también por la hebilla, ¿sí? Por los botones de metal que tienen el yin, por ejemplo, también puede aparecer en la zona alrededor del ombligo, ¿verdad? Sobre todo en la parte infraumbilical. eh, Algunos maquillajes, sobre todo los maquillajes ahí de menor calidad, son las que pueden tener también algunas partículas de metal o los colores, inclusive algunos juguetes se describen presencia de esos productos, ¿verdad? Hay otra imagen acá. Esto también muestra un poquito lo que es la morfotopografía, ¿verdad? Puede ser también a cosméticos, entonces justamente va diseñando ahí al lápiz labial que utilizaba con frecuencia, entonces en este caso, ¿verdad? Con el tiempo, en este caso ya vemos que son más o menos lesiones más crónicas, ¿no? Una fase subaguda probablemente, ¿no? Acuérdense que también puede ser por cosméticos, ¿sí? Fragancias y perfumes también pueden producir en algunas personas dermatitis de contacto alérgica. Recuérdense, una vez que el paciente entonces hace contacto frecuente y ya tuvo el cuadro, una vez que no haya esa exposición, las lesiones van a mejorar, pero si se vuelve a exponer, sí después podemos tener inclusive aparición de síntomas en localizaciones donde no hubo contacto. Sí, eso es una característica del eczema de contacto alérgico y justamente porque ya vamos a tener linfocitos desensibilizados circulando. ¿Ok? Esto sería al tinte o a los alisados también. A veces algunos productos se utilizan para el alisado de los cabellos también. Entonces a veces con el pelo que entra en contacto con la zona acá de las mejillas también puede hacer que en estas zonas aparezcan lesiones eritematosas que serían la fase aguda, ¿verdad? Dijimos eritematosas y líquidas son principalmente en la fase aguda, ¿verdad? La hidrocortisona, vamos a hablar enseguida del tratamiento, pero sí, principalmente dijimos que hay una hipersensibilidad, entonces lo que tratamos de hacer es controlar esa respuesta inflamatoria con corticoides tópicos normalmente. Lo que hay que tener en cuenta es que los corticoides tópicos tienen que ser de baja potencia para disminuir el potencial o la
posibilidad de producir las reacciones adversas de los corticoides. La hidrocortisona es un ejemplo de corticoide de baja potencia, entonces es lo que se utiliza normalmente porque esto es un cuadro que se controla, no tiene cura normalmente. Lo que se hace es evitar la exposición a la sustancia a la que uno está sensibilizado, pero a veces puede ser difícil desencadenar cuál es la sustancia o determinar cuál es la sustancia. Vamos a hablar enseguida también de la prueba. ¿Okay? Ahí vamos a hacer unas consultas virtuales para algunos compañeros. Parece está habilitado a hacer el giro de la consulta y se hace una consulta online. Hoy en día la telemedicina ya está. Mejor ir practicando también, porque ya es de la nueva generación, creo que eso ya viene para quedarse más o menos. Como les comenté, algunas plantas también tienen una secreción, y de vuelta ahí con la profesión, gente que trabaja en áreas rurales, etcétera, también tienen un potencial alergénico y pueden producir las fitodermatitis. Este caso me pareció simpático porque también, o sea, justamente como la profesión puede predisponer, ¿verdad? Tenía la piel, o sea, tenía eczema en todo el rostro, son lesiones eh, crónicas, ¿verdad? Se ve que la piel está seca, acá se ven inclusive las fisuras, las grietas que estuvimos mencionando ahí al inicio, y en realidad era un carpintero que estaba sensibilizado al polvo de la madera de pino, que era lo que al cortar eso se termina exponiendo también, ¿verdad? Bueno, entonces lo que estuvimos viendo es la dermatitis de contacto alérgica. Hay algunas imágenes más que vamos a mirar enseguida. Creo que saltó un PowerPoint nada más hacia adelante. Eh, Recuérdense, tenemos entonces la dermatitis de contacto alérgica que se da por un sistema, por un mecanismo inmunológico, pero esta no es la más frecuente de la dermatitis de contacto. La más frecuente es la irritativa, ¿sí? En este caso, sobre todo, afecta a la palma de la mano. Opa, un segundito, se me cerró acá. Sobre todo la irritativa afecta la palma, entonces de la mano. La alérgica normalmente afecta más bien el dorso y está relacionado al ámbito laboral muchas veces. Eh, en el caso de la irritativa, vamos a ver que eh, las características es que no está mediado por el sistema inmunológico, principalmente se relaciona o aparece solamente en las lesiones donde hubo contacto con la sustancia, ¿sí? Y en este caso la irritación se da porque la sustancia es muy agresiva para la piel, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de la dermatitis de contacto irritativa. Repito, en ambos vamos a tener irritación e inflamación de la piel. Esto se refiere más que nada a la causa o el mecanismo fisiopatológico. En este caso es un sistema, una respuesta inmunológica. En este caso no. En ese caso esas sustancias son muy agresivas para la piel. Entonces ya aparecen desde el primer contacto. Como no está mediado por el sistema inmunológico, no hace falta la sensibilización previa que estuvimos diciendo antes. Y en este caso la dermatitis de contacto irritativa se va a limitar solamente donde hubo el contacto con el agente causal, ¿sí? Lo más frecuente son los productos de limpieza, ¿sí? Jabones, detergentes, agua ras, solventes, son los agentes más frecuentes de la dermatitis de contacto irritativa. Acá también le puse una listita para que vean que son varios, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida del tratamiento, pero sí, parte del tratamiento es justamente evitar esa exposición. Vamos a ver que se hace una prueba también que nos permite, un segundito voy a ir respondiendo eso, ¿verdad? Pero en general sí se sugiere y bueno, si no se puede evitar muchas veces puede ser un motivo para cambiar de trabajo realmente. ¿Hay alguna sustancia de la hiedra? Ahí preguntan, ¿verdad? Normalmente cuando son fitodermatitis suelen ser alérgicas, ¿verdad? Pero hay algunos casos que también algunas plantas pueden producir dermatitis de contacto irritativa, que normalmente la gente dice que quemó la piel, ¿verdad?
La pregunta de José sobre el diagnóstico diferencial con impétigo, ¿a cuál haría referencia normalmente? Porque recordate, en el impétigo vamos a tener esas costras amarillentas principalmente y antes tiene que haber la aparición de pústulas, ¿verdad? Que se rompen rápidamente. Entonces, en el caso de la dermatitis de contacto van a ser sí lesiones líquidas, pero son normalmente serosas, ¿sí? Son vesículas o ampollas, ¿sí? De contenido de material transparente, ¿verdad? Y en el impétigo no hay prurito, ¿verdad? Eso también sería otra cuestión. En el caso del eczema, recuérdense, siempre vamos a tener prurito. Entonces, el eczema de contacto irritativo normalmente son menos agudos que los eczemas alérgicos, ¿verdad? Eh, un ejemplo clásico es el dermatitis de las manos del ama de casa. Entonces voy a ser moderno ahora, era muy común en las mujeres, hoy en día se ve tanto en hombres como mujeres que se dedican a los quehaceres domésticos por manipular frecuentemente el agua, lavandina, jabón en polvo, detergente. Entonces lo que termina produciendo esas sustancias termina produciendo dermatitis de contacto irritativa. Recuerden, se dijimos principalmente afecta la palma de las manos. Entonces muchas veces el paciente o la paciente viene a consultar justamente porque siente prurito en las manos y al examen físico lo que podemos encontrar es esto, ¿sí? Se llama pulpitis, ¿sí? Entonces esa agresión frecuente con esas sustancias termina justamente, o sea, la forma de manifestarse en los dedos es justamente la acentuación, o como que se van borrando las huellas digitales, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es la pulpitis. La paciente va a consultar por picazón en las manos, miramos las manos, el pulpejo, los dedos lisos y brillantes. Y en ese caso, entonces, se le pregunta más qué se dedica, qué hace o qué manipula. Entonces, podemos tener algún indicio y pensar un poquito, entonces, la dermatitis de contacto irritativa. ¿Ok? Eh, Esto se llama pulpitis. Otro ejemplo, y si se fijan acá, si mirábamos esta imagen antes de hablar de este tema, a ver qué podrían pensar que es. A ver si alguien chuta. Acá vemos también eh, otras lesiones de la fase aguda. Recuérdense que no son exclusivos. ¿Sí? Recuérdense que la principal característica de la dermatitis de contacto irritativa es que aparezca en la zona donde hubo contacto. Si hubo en el dorso principalmente, igual pueden aparecer ahí. Dijimos que una referencia más o menos de que la irritativa principalmente aparece en la palma y la alérgica en el dorso, ¿sí? Pero obviamente no es estricto. No es estricto. Algo que tener en cuenta, y alguien ya había mencionado un poquito, es los casos de los bebés, ¿sí? En ese caso, las heces y la orina, más el pañal ahí que genera que puede generar una fricción, etcétera. Si se cambia en cambiar al bebé, entonces puede producir también la famosa dermatitis del pañal, que en realidad es un tipo de dermatitis de contacto irritativo, ¿verdad? Eh, en ese caso, las heces y la orina serían los agentes irritantes. Y es por eso que, bueno, ya saben el tratamiento, ¿verdad? Cambio frecuente del pañal, para eso se usan talcos, para disminuir la fricción, disminuir la humedad, porque también pueden haber después infecciones, ya vimos infecciones micóticas, por ejemplo, caso de Candida albicans, que puede aprovechar ahí después que hay una alteración en la barrera cutánea y proliferar también, ¿verdad? Y las cremas de barreras, ¿sí? El famoso Hipogloss, Dermagloss, Dr. Selvi, etcétera, lo que hacen es justamente servir de barrera en esas zonas para que no haya esa irritación por esos productos, ¿ok? Por la S y la orina, ¿ok? En esta imagen estaba acá, alguien dijo agua sanitaria, también sería lavandina, dije yo, pero sería agua sanitaria en portugués. Pero esta imagen acá, lo que tendrían que recordar un poquito es si se recuerdan de tiña de las manos, ¿sí? Podría aparecer también con engrosamiento de la piel, o sea, es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Donde hay engrosamiento, escamación y fisuras, ¿verdad? De hecho, cuando lean de vuelta tiña de las manos, van a encontrar también que muchas veces o sea, los pacientes que tienen dermatitis de contacto irritativa también pueden tener más tendencia a finalmente con la humedad y dependiendo de la profesión, desarrollar también tiña de las manos. Eso se confirmaría con un raspado ahí.
Y en el caso de los bebés, recordad que también puede haber caso de candidiasis, que es un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Esto también sería una dermatitis de contacto irritativa, por eso esas cremas calientes que se usan ahí para dolores lumbares, hacen la fricción, porque acá dijimos que también que la causa de la dermatitis de contacto irritativa también puede ser la fricción, ¿verdad? Conocen esas cremas que es para golpes, etcétera, o para masajes, se pueden pasar sobre la piel y la gente fricciona y tiene un efecto de elevar la temperatura. Eso también a veces puede producir entonces dermatitis de contacto irritativa en la zona en la que se pasa, ¿verdad? Sí, por eso dijimos jabón, detergente, lavandina, son los agentes que como son agresivos para la piel y es constante, bueno, pueden terminar entonces desencadenando la dermatitis de contacto irritativa, ¿sí? De la dermatitis de contacto en general, entonces el diagnóstico tiene que hacerse una historia clínica completa. Recuérdense que el ambiente laboral es importante porque puede ser una zona de exposición. Observar el aspecto clínico de la lesión y ver una posible relación con el agente externo. Como dijimos, las causas son múltiples, a veces puede ser difícil entonces saber la causa, entonces hay algo que nos puede ayudar que se trabaja con los alergistas, que es el patch test. En ese caso, lo que se hacen son pegar una tira que tiene varios discos que dependiendo de lo que vaya contando el paciente, el alergista justamente va a ir eligiendo los antígenos a los que probablemente esté expuesto, ¿sí? O la sustancia a la que probablemente esté más expuesto, ¿sí? Entonces lo que se hace es pegar eso sobre la piel, ¿sí? Y a las 48 horas se hace una lectura. Denme un segundito, este no es la presentación porque hay una presentación que tiene una imagen extra. Un segundito. Sí, esta es la presentación que tiene más imagen inclusive. Ok. Acá hay otras imágenes que justamente pasaron. Esta es la presentación en realidad, ¿sí? Seguimos. Esto también agregué. Recapitulando un poquito, acá tenemos otras imágenes también de dermatitis de contacto alérgica. Esto sería el micropor, que a veces pacientes internados por mucho tiempo también pueden tener alergia. Esto en el ojo sería, eh, puede ser por colirios o gotas que se usan en los ojos también, entonces pueden ser un agente causal. ¿Ok? Acá. Entonces sería el micropor. Ciertos tipos de gomas también pueden producir eh, dermatitis de contacto alérgica. Acá también se ve la morfotopografía, justamente va siguiendo, entonces correspondiendo acá a las tiras de la zapatilla, ¿verdad? Las gotas, ahí ya va a aparecer la imagen. Ok, aquí aparece. Esto sería el cuero. Recuérdense que les comenté también que el cuero podría producir. Acá serían el metal nuevamente de la zona infraumbilical, ¿sí? Y recuérdense que en algunos casos eso se puede determinar, o sea, siempre que haya una alteración de la barrera cutánea, algunos hongos o bacterias pueden aprovechar eso para proliferar, puede aparecer impétigo, ahí la pregunta de alguien también respondiendo ahí, ¿verdad? Eso sí vimos también, vimos la pulpitis. Acá tenemos otras imágenes también, ¿verdad? Hay algo interesante, muchas veces pueden aparecer en la zona de los párpados dermatitis del contacto alérgico al esmalte de las uñas, ¿sí? Aunque no lo crean. En algunas mujeres entonces puede ser una causa de prurito en la zona de los párpados, ¿sí? Acá vemos también lo que sería el látex, que justamente va respetando la zona donde hubo ese contacto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del patch test y lo que quería agregar era esto, bueno, porque lo que se hace después de esas 48 horas es retirar el parche y se va viendo en cuál de los
de los discos hubo una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, normalmente lo que ocurre es un eritema. En este caso, dice que hubo un eritema en la zona justamente donde estaba los derivados de la goma. Sí, después justamente explica por qué la paciente siente prurito y tiene estas lesiones en la zona que corresponde a la tira del sostén, por ejemplo, ¿verdad? Justamente sin darse cuenta es algo que está en contacto ahí todo el día con la piel. Acá agregué otro slide. Creo que pasé el slide equivocado a las compañeras de ustedes también. Ahora que abrí el otro, este tiene más imágenes y voy a fijarme después. Pero fíjense que en este caso lo que vamos explicando justamente es las causas más frecuentes. Si se fijan hasta la región anal al papel higiénico, o sea, para que tengan una idea de las causas pueden ser múltiples, ¿ok? Pueden fijarse un poquito en eso también. Y después está el tema del tratamiento. Con respecto al diagnóstico diferencial, ya hablamos que se pueden confundir eczemas irritativos con la dermatitis atópica que vamos a mirar enseguida, que son otros tipos de eczemas. Las dermatofitosis, que son micosis, que ya estuvimos viendo, ¿verdad? En ese caso, recuérdense que la dermatofitosis tiene normalmente un crecimiento centrífugo, eso sería la característica donde las zonas centrales tienden a curarse, eso a veces nos ayuda a orientar un poquito, y esto principalmente aparece en las zonas donde hay más humedad, ¿verdad? Con respecto a la psoriasis, sobre todo porque la psoriasis tenemos una zona de la piel donde hay engrosamiento, pero en la psoriasis no tenemos prurito, ¿sí? Entonces visualmente pueden ser similares, pero con esa historia no es normalmente tan compatible. En la siguiente clase vamos a hablar justamente de la psoriasis y ahí vamos a dejar un poquito más, vamos a dejar un poquito más claro y reacciones adversas a medicamentos también en algunos casos que sobre todo se pueden confundir, ¿verdad? El tratamiento entonces principalmente lo que vamos a hacer es reducir o disminuir esa hipersensibilidad o esa respuesta inflamatoria exagerada y vamos a utilizar principalmente corticoides tópicos, ¿verdad? Los orales principalmente vamos a usar eh, en los casos en donde hay brotes agudos y en general no se recomiendan los corticoides orales sistémicos de rutina, ¿verdad? Los emolientes, que serían hidratantes, etcétera, que cuando son las lesiones crónicas van a mejorar el aspecto de la piel que se va volviendo seca y gruesa, y los antihistamínicos para controlar el prurito, ¿verdad? Entonces, principalmente es tratar de retirar el agente causal, tanto si es alérgico o irritativo, tratar infecciones secundarias si hay indicios, ¿sí? De aparición de secreciones purulentas, por ejemplo, también antibióticos, porque la barrera cutánea está alterada y eso pueden aprovechar algunos microorganismos para proliferar. ¿Mm? Eh, ¿Está bien? Eso es con respecto al tratamiento en general. La base es retirar el agente causal, que a veces puede ser un poco difícil y por eso a veces es un poco difícil el tratamiento también, ¿verdad? Pero eh, se puede controlar. ¿Mm? Luego tenemos el eczema atópico. Lo que estuvimos viendo era entonces la dermatitis de contacto y lo que vamos a ver ahora es la dermatitis atópica o eczema atópico. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso, el problema no es la sustancia, ¿sí? El alérgeno. En este caso, el problema principal es que los pacientes naturalmente tienen una hiperrespuesta a sustancias comunes, ¿sí? Entonces, un trastorno inflamatorio que se ve entre 2 a 15% de la población infantil es bastante frecuente, pero en mayor o menor grado, ¿sí? Entonces, la característica principal del eczema atópico es que hay piel seca y prurito. ¿Mm? Entonces, es muy común que estos pacientes tengan otro tipo de enfermedades que se relacionan, dice, con una diatesis atópica, tanto personal como familiar. Entonces, no es raro ver estos pacientes que tengan asma, que ya saben que es una hiperreactividad también de todo la parte del pulmonar, ¿verdad? La rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica también pueden tener, o sea, normalmente pueden tener inclusive algunas de esas enfermedades también. Entonces hay una respuesta inflamatoria exagerada ante estímulos normalmente más comunes que la mayoría tolera bien.
Dentro de esos agentes tenemos los aeroalérgenos, ahí entra el ácaro, que en realidad todos estamos expuestos a los ácaros, el polvo, ¿verdad? Antígenos bacterianos de Staphylococcus aureus, ¿sí? O algunos alimentos como la uva albúmina, inclusive el estrés psicológico, ¿verdad? Entonces, con respecto a la dermatitis atópica, tenemos una piel hiperreactiva, ¿verdad? Lo que vamos a tener es piel seca principalmente, recuérdense, siempre acompañado de prurito, ¿verdad? Lo más frecuente es que aparezca en la infancia y a medida que va creciendo el niño, normalmente ese cuadro va mejorando, ¿sí? Podemos tener entonces tres fases que va a ser cuando comienzan a manifestarse los síntomas. Tenemos la fase de lactante, que es cuando es bebés. Cuando son bebés, normalmente alrededor de los 3 meses, entonces vamos a tener la aparición de estas lesiones que, como dijimos, principalmente vamos a tener xerosis, que es la piel seca, ¿sí? Algo característico entonces es que aparezca la piel seca de esta manera y respeta este triángulo nasogeniano, ¿sí? Entonces, normalmente afecta la piel, pero respeta este pequeño triangulito, ¿verdad? Entonces, el paciente, la piel de estos bebés se irrita fácilmente también. Acá se ve cómo justamente respeta esa zona de las lesiones. Lo mismo, esto eh, puede ser difícil de manejar porque la piel se ve así seca, pero si uno coloca un hidratante cualquiera, esos bebés normalmente necesitan productos especiales que son un poco más costosos, ¿verdad? Y si se coloca un producto inadecuado, en realidad eso puede arder al bebé o puede comenzar a llorar o puede empeorar justamente esa lesión, ¿verdad? Entonces hay productos específicos para los bebés con dermatitis atópica. Hoy en día hay shampoo específico, jabón específico, suavizante de ropa, amaciante de ropa específico, justamente que tiene menos perfumes, menos sustancias, menos productos químicos, etcétera. Eh, entonces con eso se evita más la inflamación porque tiene una respuesta exagerada, ¿verdad? El clima frío obviamente puede empeorar también. Y como le dije, su principal característica es piel seca, prurito, acá inclusive se nota que probablemente se esté rascando el bebé y respeta este triángulo nasogeniano normalmente, ¿sí? En la etapa infantil también vamos a tener lesiones secas. En ese caso principalmente ya vamos a ver en niños mayores principalmente afecta la flexura antecubital y la zona de la fosa popltea, o sea, el hueco que está detrás de la rodilla, ¿verdad? Entonces en esa zona vamos a tener liquenificación, vamos a tener prurito en esas zonas y engrosamiento, ¿verdad? Aquí hay otras imágenes también. Entonces prurito en esta zona, ¿verdad? Y la zona de la fosa poplitea, ¿verdad? La flexura antecubital y la fosa poplitea son las zonas más frecuentes, ¿verdad? Recuérdense que si le hacen pruebas a estos bebés no van a tener leucocitos y si uno piensa, por ejemplo, en el síndrome estafilocóxico, no van a tener fiebre, ¿verdad? Y lo que vamos a tener más bien son una piel seca, no vamos a tener ampollas que, por ejemplo, se veía en el síndrome estafilocóxico, en el que la piel se rompe fácilmente y queda como una piel que parece que tuvo una quemadura también, ¿verdad? Por desprendimiento. En este caso es una piel seca, ¿sí? Extremadamente seca, que en esa imagen que está ahí puede ser que inclusive sea porque se colocaron productos inadecuados. Jabones especiales también se tienen que utilizar o si no, los jabones. De hecho, todos los jabones para bebés son por eso especiales. Todo lo que vemos en el mercado que son para bebés, ¿verdad? Tienen mucho menos sustancia y son mucho más suaves, ¿verdad? Ahí vemos otra imagen también. Entonces, de dermatitis atópica en la fase infantil, obviamente a medida que persiste el rascado, recuerden que el prurito está presente, vamos a tener más engrosamiento, pueden aparecer también flexura y pueden aparecer, depende de dónde viva el paciente, también en clima frío, eso también puede producir una alteración en la piel que puede predisponer a que haya también impétigo, ¿sí? O sea, recuérdense que la barrera cutánea si está alterada, automáticamente se predispone más también a los otros tipos de infecciones que siempre dijimos que están ahí en la superficie de la piel, ¿verdad? Acá también se nota entonces la piel seca, forman inclusive algunas grietas allí,
Acá de vuelta vemos la piel seca, descamativa, se puede acompañar el prurito y en este caso respeta ahí el triángulo. El mensaje ahí principalmente es recordar que no todo en dermatología es infeccioso, ¿verdad? Eso no se muda, no se transmite, puede empeorar si se utilizan productos inadecuados, sobre todo como antisépticos, lavados, porque esa piel es más sensible, ¿verdad? Y en realidad no se puede usar tampoco cualquier hidratante. Aquí hay otra imagen entonces de una dermatitis atópica infantil, ¿verdad? Inclusive muestra cómo se va rascando. Esta era la imagen que en realidad pensé que no estaba en la otra presentación que vimos al inicio, ¿sí? Y de vuelta vemos acá que justamente se va respetando esta zona, ¿verdad? Que es una característica clínica. La explicación no sabe bien por qué. En la fase infantil hay algunos signos que también podemos encontrar, ¿verdad? Normalmente esos niños también dijimos que ya pueden inclusive tener asma, rinitis, conjuntivitis, muchas veces prurito en la zona del párpado también, y entonces esta zona también se termina engrosando y aparecen estos tres pliegues en el párpado inferior que se llama el signo o del pliegue de Denning-Morgan, que es característico también de la dermatitis atópica, no es exclusivo y no es que confirma el diagnóstico, pero es algo que se puede encontrar también. Y en la fase adulta vamos a tener lesiones similares, pero ya normalmente son más bien el vello, la flexura, el dorso en las manos. Si miramos esta imagen otra vez, bueno, acá el diagnóstico diferencial probablemente sea la tibia de las manos, el pie de atleta o tiña de los pies, que ya estuvimos viendo, hablando también antes, sería un diagnóstico diferencial. Lo que es difícil es que para diferenciar un poquito de esas tiñas, por ejemplo, el que tiene el pie de atleta van a tener esas lesiones solamente en el pie. Cuando es adulto, difícilmente que no tenga ninguna otra lesión o otras características o prurito en el resto del cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Estos pacientes también tendrían que usar algunos jabones más suaves, no se pueden dar baños muy demorados, no tienen que usar agua muy caliente, etc. Hay una serie de cuidados, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, no hay en realidad dermatitis sin prurito, ¿verdad? Y estos pacientes también están mucho más predispuestos al efecto de los irritantes cutáneos, o sea, todo lo que produce entonces dermatitis de contacto irritativa va a ser mucho más agresivo todavía para estos tipos de pacientes. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que también pueden haber algunas lesiones atípicas asociadas. Y tenemos la queilitis descamativa, que imagínense que es esto, en el que en realidad las propias enzimas que tenemos en la saliva pueden resultar irritantes para esos pacientes. Entonces los labios se descaman fácilmente. Algo similar a lo que nos ocurre muchas veces en el invierno con el viento frío y pasar mucho la saliva por los labios con el viento frío también termina afectando un poco, se termina resecando más. ¿Verdad? Esos pacientes tienen esa misma reacción, pero todo el tiempo, ¿verdad? La pitiriasis alba, que también puede aparecer, que en realidad se llama pitiriasis, pero no tiene nada que ver con hongos, ¿sí? Aparecen estas manchas así. Es común en realidad en los niños, dijimos entre 10 a 15% en la fase infantil, es un tipo en realidad de dermatitis atópica que en esta zona la piel es más clara, porque en esa zona la piel en realidad es más seca, ¿sí? Y puede tener una pequeña descamación. Normalmente desaparece con el tiempo y lo que se recomienda es fotoprotección nada más, ¿sí? Para evitar de que en esa zona normalmente la pigmentación es un poco menor también, ¿verdad? Pero lo blanquecino se ve por el resecamiento principalmente de la piel. Puede aparecer en los brazos, en el rostro. Y un mito es que esté relacionado justamente ahí a parásitos intestinales, ¿verdad? No es tan así. La pulpitis digital crónica que pueden tener unos pacientes también es algo que se puede encontrar en los pacientes con dermatitis atópica, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? En realidad tenemos una tablita, que es esta, ¿sí? Que sirve para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica. Tenemos que tener tres criterios mayores y tres criterios menores, ¿verdad? En el caso de los criterios mayores, tenemos el prurito, ya dijimos, no hay eczema sin prurito, así que es algo importante. La característica es la distribución de esas lesiones, si son bebés, entonces que respeta el triángulo nasogeniano, si son en la fase infantil, que aparezca sobre todo en la flexura antecubital y en la fosa poplítea, y los adultos normalmente una combinación de esos patrones, ¿verdad? Que sea crónico y recidivante y que haya la historia personal o familiar de atopia serían entonces los criterios mayores. El resto son criterios menores, ¿verdad?
Y justamente ahí tenemos la piel seca, la queratosis pilar, que son algunas personas tienen acá en la zona de los brazos, normalmente como una piel con varias papulitas pequeñas, que es donde sale el pelito de la piel, también está más engrosada. Pueden tener reactividad cutánea en los test cutáneos. Puede tener elevación del IgE, pero eso también es algo, un criterio menor, ¿verdad? Edad precoz del comienzo. También tienden a tener dermatitis en las manos y en los pies, eczema en el pezón, la quelitis, conjuntivitis, el pliegue de Morgan que ya estuvimos hablando, alteraciones oculares, eh, ojera, oscurecimiento periocular, la pitiriasis alba. Acá ya estuvimos hablando de lo que preguntó una compañera, el prurito provocado por la sudoración, que también puede estar relacionado a los pacientes con dermatitis atópica. O sea, si cumplen los más criterios, entonces podría tratarse de un caso de dermatitis atópica, ¿verdad? Intolerancia a lana, a solventes, a algunos alimentos. Y el dermografismo blanco es una piel que normalmente, como es más seca, al pasar la uña por la piel, como parece que se vuelve una pequeña descamación y parece como una sombra blanquecina, ¿verdad? Bueno, voy a responder una pregunta de José que dice no entendió la diferencia con la tiña. En el caso, la pregunta era con esta, ¿verdad? En el adulto con dermatitis atópica. Lo que yo dije es que es muy difícil que un paciente con dermatitis atópica tenga lesión solamente en el pie. Si yo veo la lesión solamente en el pie, tengo que pensar más bien en tiña o pie de atleta y no en dermatitis atópica. O sea, si encontramos lesiones en el pie, en las manos y en el resto del cuerpo, tenemos que pensar en realidad en dermatitis atópica también, ¿verdad? Se puede hacer un raspado cutáneo y se ve si hay hongos o no, ¿sí? Sería si hay dudas, ¿verdad? La dermatitis de contacto atópica normal, lo más frecuente es que aparezca desde la infancia. ¿Sí? Como dijimos, puede aparecer de la fase lactante, ¿sí? Cuando es bebé. Si no aparece cuando es bebé, puede aparecer en la fase infantil, ¿sí? Cuando son niños. Y después tenemos la fase adulta, que es lo menos frecuente. Normalmente la mayoría aparece entre la fase infantil y tiende a mejorar con el tiempo, naturalmente. ¿Sí? Entonces, en realidad, la presentación en adultos es menos frecuente. Bueno, el criterio entonces ya dijimos, tres criterios mayores, tres criterios menores. El diagnóstico entonces 100% clínico, ¿sí? No hay ninguna prueba específica que confirme el diagnóstico, ¿sí? Con respecto al tratamiento, hay medidas generales como baños con avena, ya estuve mencionando un poquito, no tienen que ser baños muy calientes, no tienen que ser baños muy largos, no pueden utilizar cualquier jabón, son unos jabones especiales que son extra grasos, no tienen detergentes. Eh, Se utilizan emolientes, ¿verdad? Que ayudan a hidratar la piel para mejorar el aspecto de las lesiones por el rascado crónico, ¿verdad? La relajación y el descanso psicológico también, que en algunos casos pueden empeorar con el tema del estrés, ¿verdad? La pregunta de Beatriz dice que para ella aparece mucho con la psoriasis y cuál es la única manera de diferenciación. Vamos a ver en la próxima clase justamente psoriasis, pero algo muy importante es la cuestión del prurito, ¿sí? La psoriasis no hay prurito normalmente y el eczema casi siempre hay prurito. O sea, de hecho ya dijimos que el prurito es algo muy importante para pensar en eczema, ¿sí? Es un divisor de aguas el prurito ahí, ¿sí? Pero vamos a ver que la localización también influye un poquito y la edad, ¿sí? Normalmente la psoriasis lo más frecuente es que aparezca alrededor de la tercera década, cerca de los 30 años, y el otro pico es cerca de los 15 años, ¿verdad? Y la historia, ¿verdad? Que es crónico, en el caso de la enfermedad titis atópica mejora cada cierto tiempo, luego vuelve a aparecer, entonces eso eh, es lo que hay que diferenciar, ¿sí? Con respecto a la dermatitis atópica irritativa y la perdón, con respecto a la dermatitis atópica, para diferenciar de la dermatitis de contacto irritativa es que esos pacientes con dermatitis atópica van a estar, van a, a tener una respuesta exagerada a sustancias comunes que no son alergénicas.
está bien, inclusive desde el nacimiento, es como una piel más sensible. En el caso de la dermatitis irritativa, tuvo que haber habido algún contacto con una sustancia irritante y esa lesión en la dermatitis de contacto irritativa va a aparecer solo en la zona donde hubo contacto con el agente irritante, ¿sí? En la dermatitis atópica no, ¿sí? Inclusive puede haber contacto con nada y igual van a haber esas lesiones en la piel, ¿ok? Para tener un poquito en cuenta. Obviamente, entre los diagnósticos diferenciales de la dermatitis atópica también tenemos por eso decíamos los otros tipos de eczemas, ¿sí? El IgE es solamente para orientar en el diagnóstico de la dermatitis atópica, no diferencia, tal vez podría ser una diferencia con la dermatitis de contacto irritativa de la eh, atópica, pero si no está elevado tampoco descarta el diagnóstico, ¿ok? Tenemos una tabla ahí con los criterios. O sea, el punto es, no necesariamente los pacientes con dermatitis atópica van a tener IgE elevado, ¿sí? Algunos no. Por eso no sirve como un parámetro para confirmar el diagnóstico. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces principalmente se usan corticoides tópicos también que tienen que ser de baja potencia para evitar los efectos secundarios. La fototerapia, cuando no hay una buena respuesta a los tratamientos tópicos, también se puede realizar. Entran unas cámaras donde se exponen a una luz ultravioleta y en algunos casos toman los PUVAs, que serían unas sustancias que les sensibilizan a la luz también. Entonces, con eso mejoran, sobre todo cuando son zonas muy extensas, ¿verdad? Los antihistamínicos orales que nos van a ayudar a controlar el prurito. Los corticoides orales se utilizan solamente cuando hay brotes muy agudos o lesiones muy extensas para controlar y luego ya se pasa nuevamente al tópico para evitar, porque es una enfermedad que se controla también, ¿verdad? Y hoy en día también se utilizan los inmunomoduladores o cremas como talicrolimus y pimecrolimus, que son muy buenos porque tienen efectos similares a los corticoides tópicos, pero son más costosos y ese es el problemita que tienen, ¿verdad? Pero no tienen los efectos secundarios de los corticoides. Recuérdense que los corticoides tópicos en la zona del rostro no hay que usar de alta potencia, ¿verdad? Pueden producir también atrofia de la piel, erupciones acnéicas, telangiectasia o eritema persistente. Y por último tenemos el último grupo de las enfermedades que están causadas entonces que son otros tipos de eczemas que no encajan en ninguna de las anteriores. Tenemos el eczema por éxtasis, que es muy común en el miembro inferior. ¿Mm? Parece que dije éxtasis. Éxtasis con S, ¿ok? Para que no haya confusión. En realidad se da eh, porque hay una acumulación justamente, o sea, un edema principalmente en la zona de los tobillos, entonces es común de ver en pacientes con insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca. En ese caso lo que vamos a tener es un resecamiento, normalmente en la zona de los tobillos y prurito también, un prurito leve normalmente. Muchas veces esto mejora haciendo tratamiento de la enfermedad de base y disminuyendo el edema. Así también tenemos el caso de los eczemas esteatóxicos, que es muy común en los ancianos. Entonces, en la zona de los miembros inferiores también se puede ver, en los brazos. En este caso se llama esteatóxico encraquelé. Parece que la piel queda como craquelada, justamente porque los ancianos también muchas veces toman otros medicamentos, ¿verdad? Diuréticos. Entonces eso tienden la piel naturalmente comienza a producir menos sebo, entonces tiende a resecarse también. Entonces el prurito se da, la piel seca de por sí normalmente también produce prurito, ¿no? Eh, entonces eso mejora normalmente controlando el jabón que utilizan los ancianos, que no sean muy agresivos, utilizando cremas para hidratar la piel y normalmente con eso mejora, ¿no? Está el eczema numular, que aparecen como unas monedas, son pruriginosas también. Y bueno, hoy en día está relacionado a la estafilococo. Está tanto epidermis, que está normalmente en la superficie de la piel, entonces en algunas personas pueden producir la aparición de estos eczemas numulares que parecen como una moneda. Y bueno, el diagnóstico diferencial también serían algunos hongos. Recuérdense igual que los hongos eh, normalmente producen lesiones que van creciendo, van aumentando de tamaño con el tiempo. En este caso,
no aumentan de tamaño, pero van apareciendo otros, ¿sí? Otro tipo es la disidrosis, que afecta sobre todo a las manos. Ya tuve en años anteriores, ahí en la UP justamente, alumnos que en la época de exámenes finales ya me mostraban las manos y tenían estos, estas lesiones. Aparecen como pequeñas vesículas, sobre todo en la zona interdigital, son bastante pruriginosas y están muy relacionadas al estrés. O sea, normalmente esos pacientes tienen a tener esos brotes en periodos de estrés. ¿Ok? Tratamientos también se usan emolientes, en algunos casos corticoides tópicos o inmunomoduladores tópicos también, ¿verdad? Bueno, en esos casos también tienen que tener cuidado con el detergente. Recuérdense que estos van a ser más predispuestos justamente también. Así se ven las lesiones más cercanas, la disidrosis en la zona interdigital y muy pruriginosas normalmente, ¿verdad? Y por último, la neurodermitis circunscripta, en la que vamos a tener una liquenificación y además de esa zona, y además el prurito se acompaña de esa discromía, ¿sí? Alteración de los colores. Aparecen como unas zonas más oscuras y otras más claras. Puede darse por la picada de insectos, por la fricción, y en algunos casos también inclusive se habla justamente de alteraciones también. eh, Algunos pacientes pueden tener trastornos obsesivos, compulsivos, como de limpieza, fricción. Algunos tienen alucinación también por infección de parásitos, etcétera. Así que puede estar relacionado a eso también. Ok, esos serían los últimos eczemas. Y ahí terminamos entonces la parte de eczemas, ¿sí?